sé usted, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar, amén. Él está aquí en este día, agradecemos su presencia. Damos gracias porque en este día Él está aquí, amén. Y si Dios está aquí, es lo más importante. Amén, lo más importante. Que no quepan aquí en la iglesia la gente es una cosa diferente, amén. Pero que la presencia de Dios esté aquí, hermanos, es lo más importante. Decía un pastor, estaba oyendo un pastor, gracias hermanos, estaba oyendo este pastor y decía: hoy día la gente se ha preocupado más de la asistencia, los pastores también preocupados de que se llenen las iglesias, venga gente, y se han olvidado de buscar la presencia y dejar que el Espíritu Santo se mueva. Pero hay iglesias, yo creo que también tienen la iglesia llena y también están pidiendo el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo se mueve, amén. A veces generalizamos y no es así. Si hay iglesias, hermano, grandes que tienen la presencia de Dios. Yo lo digo porque en la iglesia primitiva dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro predicó y se convirtieron, hermano, 2,000, se convirtieron 3,000. Eran iglesias megas y allí estaba la presencia de Dios. En el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, dice que estaban de diferentes 14 generaciones, razas, estaban en ese lugar y todos sintieron la presencia del Espíritu Santo. Hasta los que no conocían a Cristo lo conocieron ahí, porque cuando llega la presencia de Dios, ¿verdad?, cambia las circunstancias, y le damos gracias a Dios por eso. Y no sé quién le toca leer el capítulo 19, hermano Toño, le toca leer en este día. Quiero invitarlos, hermanos, a que abran su corazón. Este capítulo 19 tiene muchas cosas claves que vamos a estudiar, que son muy relevantes al estudio de lo que estamos haciendo el domingo. Hasta el versículo 20. Amén. Yo creo ya se aburrieron, díganle al pastor, bájenlo ya, hermano. Vamos a leer el capítulo Hechos 19, hermanos. Nos vamos a detener en el versículo 20, amén. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían
practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios, gracias, Señor. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiendo, Señor, que en este día tu palabra, que entendemos que tu palabra es la que cambia, toque el corazón de mis hermanos en este día, toque mi corazón. Esta palabra que se predica, Señor, esta palabra que se enseña, que sea de beneficio para nuestro espíritu, que vayamos de este lugar llenos de tu presencia, llenos de tu palabra. Te pido en este día, en el nombre poderoso de Jesús, que dispongamos, Señor, nuestra mente, cuerpo y corazón para escucharte a ti. Te pedimos, Señor, que toda cosa que no te agrada en este día no se instale en nuestro corazón, se deshaga, porque no queremos, Señor, que nada se añida a este corazón que tenemos preparado para escuchar tu voz y tu palabra. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a tomar este pequeño viaje a través del capítulo 19 del libro de Hechos. Este libro, si usted lo ha estado leyendo en su casa, me imagino que están repasando lo que aquí leemos, lo que aquí se enseña, porque siempre es necesario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la iglesia de Berea verificaba lo que se le enseñaba, ¿verdad? Que es muy bueno que nosotros verifiquemos, que verifiquemos lo que se nos enseña. Porque la ignorancia del libro de Oseas capítulo 4 habla acerca de esto. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y luego hay otro pueblo que desecha el conocimiento. Dice, cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé a tus hijos del ministerio. Entonces nosotros vemos que hay un cierto a nivel de ignorancia de la palabra de Dios, pero no, hermano, no porque la palabra de Dios no está a disposición de todos, sino porque hay un pueblo, y con todo respeto lo voy a decir, hay un pueblo flojo. Diga conmigo, flojo, que no le gusta leer. Y como no le gusta leer, hermano, está esperando que alguien le diga, está esperando que alguien le llene sus oídos, de que le quite esa cosquillita, y está esperando. Pero la verdad, la Biblia ya fue escrita desde hace 2000 años y está puesta para que usted escudriñe, para que usted busque. Y si nosotros escudriñamos y buscamos en la palabra de Dios, Dios nos va a enseñar muchísimas cosas. Por eso cuando aquí ya venimos a estudiar en la iglesia, ya usted ya repasó, dice el hermano que ya había leído. Él ya cuando vino aquí a leer este capítulo ya tenía una idea de lo que habla el capítulo 19, ¿verdad, hermano Toño? Porque ya lo había leído en su casa. Y yo les digo, ustedes también, llevamos de aquí al capítulo 20, lea en su casa, a ver que el Señor le enseña ahí con anticipo. Y usted cuando venga aquí ya va a venir con la expectativa a ver cómo va a explicar el pastor esto, cómo va a explicar aquello, o qué significa esto, y aquí usted recibe algunas respuestas. Eso es muy importante. Dice el capítulo 19 versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Diga conmigo, discípulos. Okay, porque nosotros tenemos que entender la gran comisión. La gran comisión no es de hablarle a la gente de Cristo. La gran comisión es discipular. Por eso nosotros llamamos los discipulados. En los diferentes lugares donde estamos son discipulados, porque nos llamó a discipular. Dice, y estos eran unos discípulos, pero obviamente no eran discípulos de los apóstoles, no eran discípulos de Jesús. Estos discípulos de los cuales se está hablando aquí, podemos entender en que eran discípulos de Juan. Amén. Usted leyendo aquí el capítulo 19 se da cuenta que no eran discípulos de Jesús ni de los apóstoles, eran discípulos de Juan. Por eso dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Está hablando a discípulos, ¿verdad? Está hablando a personas que conocían, personas que enseñaban, personas que hablaban de la palabra de Dios. Y les pregunta, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta, hermano, que en cierta manera confundió a estos hombres, porque dice, y ellos le dijeron, y ellos le dijeron, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, una de las razones muchas veces por las cuales la gente no se enfoca en el ámbito espiritual o en recibir el Espíritu Santo es porque no se le enseña.
no se les habla del Espíritu Santo. Y tenemos nosotros que hablar del Espíritu Santo, hermano, porque es tan esencial, tan importante. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, en el tiempo que nosotros vivimos, es el que nos lleva a toda verdad, el que nos lleva a toda justicia. Mire, nosotros como maestros, como predicadores, enseñamos. Nos esmeramos a estudiar para enseñarle a usted, pero el que lo lleva a toda la verdad, el que lo lleva a toda la justicia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no se mueve nada más en las iglesias. Es más, el Espíritu Santo se mueve más en su casa. Amén. Cuando usted está postrado en la presencia de Dios, pidiendo la guianza, pidiendo que Dios le enseñe, ahí el Espíritu Santo se mueve y le enseña y le revela lo que Él quiere revelarle. Y le preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Le preguntan: son discípulos, ¿y en qué fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ya nos dimos cuenta que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? No era un bautismo, hermano, de perdón de pecados. No era un bautismo de vida eterna. Era un bautismo de arrepentimiento. Básicamente era una preparación para lo que venía en el futuro. Porque él era, hermano, el precursor. Era el que venía antes de Jesús. Era el que venía preparando el camino para Jesús. Por eso cuando a él le preguntaron, dijo: más vale que yo mengüe para que él crezca. Porque él sabía que él no era el Mesías. Él venía preparando el camino para el Mesías. Amén, hermano. Nosotros tenemos que entender, ese era el bautismo de Juan. Y cuando ellos hablan, dice: y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aquí está bien traducido, hermano, Jesús el Cristo, porque entendemos que Jesús el Cristo está hablando de Yahshua HaMashiach. Aquí está bien separado. Cuando está junto a Jesucristo es una mal traducción. Cuando está hablando de Jesús el Cristo, vemos que fue la revelación de Pedro cuando viene y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dice: uno que es Juan el Bautista, otro que es uno de los profetas. Y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Es una revelación. Entonces aquí vemos una traducción correcta de Jesús, de Yahshua, el Mesías, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ha habido muchos debates, hermano, acerca del bautismo en el nombre de Jesús. A las personas que bautizan en el nombre de Jesús, mucha gente les llama solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Porque bautizan en el nombre de Jesús. Pero, hermano, aquí nosotros vemos a través del libro de Hechos muchas veces que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y eso no los hacía ellos solo Jesús, porque la palabra de Dios dice que recibieron el Espíritu Santo. Caminaban bajo el poder del Espíritu Santo. Es más, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos que el hecho que una persona es bautizado en el nombre de Jesús no lo hace Jesús solo, sino que es nada más como se bautizan. Pero toda persona, yo lo digo aquí en la cámara, lo digo a usted, no hay una persona en esta tierra que es cristiano que pueda negar el Padre o que pueda negar al Espíritu Santo. Aunque las personas dicen: yo soy solo Jesús, esas personas creen en hablar en lenguas y el mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces están ellos contradiciendo a sí mismos, que dicen: yo solo Jesús, y luego creen en el mover del Espíritu Santo. Y luego también comienzan a orar: Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Y si no creen en el nombre de Jesús, ¿por qué le oran al Padre? Pues, y aquí se está dando cuenta, hermano, que no hay una persona solo Jesús. Todo el mundo tiene que entender que hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu Santo. Diga conmigo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos negarlo. Si no, hermano, nosotros no podemos movernos bajo el mover del Espíritu Santo en el día que estamos viviendo.
Si no creemos en el Espíritu Santo, hermano, como dijo el hermano, estamos fritos. Porque es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y si no creemos en el Espíritu Santo, entonces, hermano, ¿en dónde estamos? Aquí dice la palabra de Dios: fueron bautizados en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. ¿Quién los bautizó? ¿Quién los bautizó? Dice Pablo: y puso Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Quién los bautizó? Ahora, hermano, hay una confusión un poquito aquí acerca de hablar en lenguas y profetizar. Porque algunas personas dicen que tiene que poner las manos sobre las personas para darles los dones del Espíritu. Hermano, usted no puede dar ningún don, porque no puede dar lo que no tiene. Los dones son de Dios y Dios es el que da los dones. Ahora, muchas veces se ora para que se activen los dones, porque ya están allí, Dios los ha dado y la gente, hermano, las ha apagado. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dijo: aviva el fuego que hay en ti. Ya estaba en él. Y muchos de nosotros ya hemos recibido dones de parte de Dios. Ya algunos han recibido el don de hablar en lenguas, otros de profecía, han recibido de diferentes dones, pero los tienen opacados. Entonces muchas veces cuando se ora por las personas se activa, pero un humano no puede dar ningún don. Amén, hermanos. Esos que vienen, hermano, y voy con toda confianza voy a decir mentirosos, que vienen y que hacen cruzadas y dice: vengan para orar por ustedes, porque vamos a impartir dones del Espíritu Santo. Dice, vamos a impartir. ¿Y quién son ellos para impartir dones del Espíritu Santo? Si los dones del Espíritu Santo son de quién. ¿Qué dice de quién son? Dice: ¿dones de quién? Del Espíritu Santo. Son dones del Espíritu. ¿Y cómo los da un hombre? ¿Cómo los da un mero hombre? No lo podemos dar, hermano. Tenemos que entender, no puede hacer. Aquí cuando oraron por ellos, no está diciendo que se los dio. En ese momento dice, pusieron las manos sobre ellos. Déjeme lo leo. Vino sobre ellos el Espíritu. Déjeme lo leo todo para que no se confunda. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. No dice aquí en ninguna parte que Pablo se los dio. Lo que sucedió es que cuando él, después de que se bautizaron en el nombre de Jesús, dice, pusieron las manos sobre ellos y en ese momento comenzaron a hablar en lengua, recibieron el Espíritu Santo. Porque, hermano, ninguna persona puede actuar en los dones del Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios, amén. No se queden muy callados, hermano. Para que una persona actúe en los dones del Espíritu Santo, tiene que nacer de nuevo. No puede actuar en los dones del Espíritu Santo. Hay dones humanos, hermano. Hay gentes, los satánicos hablan en lenguas humanas. Tienen sabiduría, ciencia humana. Pero eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Porque los satanistas, los brujos, los que hacen vudú, los que hacen todo eso, ellos tienen el poder del mundo de las tinieblas también, aún hasta para temporariamente sanar a la gente. Por eso la gente se confunde. Porque van con el Comanche y que me quitó, ahora sí ya tengo paz. Y se creen, hermano. Ese es un poder engañoso, dice la palabra de Dios. Ese es un poder engañoso para que no crean en el Creador de los cielos y la tierra. Ese no es un verdadero poder. Las personas que van ahí con el Comanche, con todos esos hermanos, están confundidos, caen bajo maldición. Es lo que están haciendo, está cayendo bajo maldición. Pero aquí dice la palabra de Dios que oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y muchas veces nos confundimos. Si una persona no habla en lenguas, ¿usted cree que es salvo, sí o no? Si no habla en lenguas. ¿Ven? Yo me puse a investigar, a ver, hermano, a ver si Jesús habló en lenguas. ¿Ha estudiado usted a ver si Jesús habló en lenguas? ¿Alguien por aquí? Ya tienen algo más que estudiar, mis hermanos. Estudie a ver si Jesús habló en lenguas. Ya cuando va a estudiar se va a dar cuenta qué lengua habló él cuando la predominante lengua de Jesús cuando estuvo en la tierra fue el arameo. También Jesús sabía hebreo, pero su lengua predominante fue el arameo.
Lama sabachthani, ¿verdad? O sea, han oído esa palabra cuando dice lama sabachthani, arameo. Yo sé que no me están entendiendo, pero... Y fue a hablar en otras lenguas. Entonces muchas veces la pregunta es, una persona que no habla en lenguas, ¿será salvo o no será salvo? Si aceptó a Jesús en su corazón. A veces nos confundimos con los dones, ¿verdad? Porque los dones del libro de Corintios dice que son los dones. Ahí están los dones de hablar en lenguas y todos los dones, los 9 dones. Pero ¿será salvo o no será salvo? Y dicen los hermanos, yes, yes. Eran por todos unos 12 hombres. Y está hablando aquí de hombres. Hermano, vamos a entender un poquito. Vamos a poner en contexto en el tiempo del tiempo de Pablo, el tiempo de los apóstoles. En aquel tiempo el que dominaba la casa era el varón. El único hombre que vemos que fue dominado por una mujer fue Acab. Fue dominado por Jezabel. Amén. Y usted sabe cómo terminó ese caso. Pero la Biblia habla que el hombre es la cabeza del hogar. Diga conmigo, amén. Amén. Si algo está pasando en su casa, no le eche la culpa a la mujer. Aleluya. Usted es la cabeza del hogar. Amén. Gloria a Dios. Entonces en el tiempo, hermano, de los apóstoles, el varón era el que se encargaba. Por eso usted ve, el carcelero dice, fue salvo él y toda su casa. Porque, hermano, cuando el hombre decía, todo se hacía. ¿Ven? La mujer decía, no, venga, usted también bautícese. ¿Cómo que no? Ándale, atórele. Era el dirigente, era el líder. Por eso eran como 12 hombres, está hablando de 12 familias. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Cuando habla con denuedo, hermano, está con autoridad. Porque los apóstoles, hermano, no eran tímidos. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribe cartas, si usted ve la carta al libro de los Corintios, dicen, pues tú cuando envías tus cartas, dice, las envías con mucho poder y con mucha autoridad. Pero cuando te vemos a ti, como que no. Porque el apóstol Pablo me imagino que estaba bien delgadillo porque caminaba mucho, chaparrillo prieto, y luego se cortó el pelo como 2 o 3 veces. No era muy atractivo. Cuando llegaba en persona decían, ¿dónde está el apóstol Pablo? Y ese lo veían, hermano, así como que lo rechazaban. Pero cuando comenzaban a oír, cuando él comenzaba a predicar, con la autoridad con que comenzaba a predicar, hermano, cambiaban de mente. Porque decían, wow, este hombre Dios lo usa, este hombre tiene autoridad. Porque hablaba con denuedo, él sabía lo que él estaba hablando, amén. Él no hablaba como que a lo mejor es rojo, a lo mejor. Él sabía lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia directa con Jesús. Dice la palabra de Dios que iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? Dice, y llegó y lo encontró Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le habló la voz así potente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así. Y dice la palabra de Dios que se asustó, se levantó el burro, el caballo, la yegua, no sabemos qué era, y lo tumbó. Amén. Porque muchas veces Dios, hermano, nos tiene que tumbar de nuestro caballo. Nos tiene que tumbar de nuestro burro. Porque a veces pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien, todo lo que estamos haciendo está correcto. Hermano, y cuando de repente nos presentamos a la presencia de Dios, de repente nos tiene que tumbar de nuestro caballo. Y dice, no, mire, póngase ahí. Le cegó los ojos, le cayeron escamas, no podía ver. Fue al lugar de más humildad que tuvo que estar, porque no sabía, tuvo que agarrarse de alguien para que aquel Pablo prepotente que fue enseñado bajo la tutela de Gamaliel, aquel hombre que tenía tanto conocimiento, de repente necesitaba a alguien que lo guiara porque quedó ciego. Pero muchas veces Dios nos tiene que tumbar y nos tiene que poner, hermano, en esa condición para entender verdaderamente quién es Dios. A mí me llama mucho la atención, hermano, de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Han oído de ellos? Dice la palabra de Dios que los echaron ¿a dónde? Al horno de fuego. A Sadrach, Mesach y Abednego. Y sabe que, hermano, los echaron atadas las manos a ese lugar, ¿verdad que sí? Los que conocen la historia, los echaron ahí.
Y el fuego, hermano, el horno de fuego es un tipo y figura de tribulación. Y yo me daba cuenta, hermano, que muchas ataduras no van a caer, no se van a quemar, no se van a deshacer hasta que pase por la tribulación. La tribulación muchas veces va a ser la única cosa que va a hacer que esas cadenas, esas ataduras se deshagan de su vida. Amén, hermano. Muchas veces nosotros tenemos en nosotros la idea prepotente de que somos y hacemos, y tenemos que pasar al horno de fuego, porque allí fue el único lugar donde se cayeron esas cadenas, donde se quemaron esos lazos. Y muchas veces le tenemos miedo a la prueba, pero a veces la prueba, hermano, es el mejor lugar para ser una mejor persona. Porque cuando pasamos por el fuego es cuando vamos a ser purificados. Era tan extenso, hermano, tan fuerte el fuego, que cuando los guardas los aventaron, ahí dice que ellos murieron con el puro calor que les tocó. Me imagino que cuando se acercó Nabucodonosor, se acercó y ya le sacaba, hermano. Decía, este fuego está duro. Pero lo curioso, hermano, dice la palabra de Dios, se lo estoy yo parafraseando, se lo estoy dando en una cápsula. Pero dice la Biblia que él vio a una cuarta persona. Nabucodonosor vio a una cuarta persona en medio del fuego. Amén. En medio del fuego vio a una cuarta persona. Nomás estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban tres, pero dice que él, el rey, vio a una cuarta persona en la prueba, en la tribulación. Allí lo vio. Y muchas veces es un tipo y figura, hermano, de a quién ven las gentes de afuera en su tribulación. Alguien diga gloria a Dios. ¿A quién están viendo la gente de afuera en su tribulación? Porque algunos sí ven, hermano, a Cristo en su tribulación. Ven que no es usted, no es su fuerza, no es su poder, pero el poder del creador de los cielos y la tierra, quien lo levanta y quien lo saca y quien lo lleva hacia enfrente. Y la gente puede ver eso claramente en su vida. Pero hay mucha gente que en la prueba y la tribulación no ven a Jesús en su vida, porque lo único que hace es se queja, lo único que hace es que llora, lo único que hace es que se aparta, lo único que hace es que se aísla. ¿Cómo se dice? Aísla, se aparta. La gente no ve a Cristo en su tribulación. Por consecuencia, las cadenas no son quebrantadas, las ataduras no son deshechas. Pero aquí dice la Biblia que las ataduras fueron deshechas y salieron del fuego, y dice que ni un pelo se les quemó, ni un pelito, imagínense, hermano. Es más, salieron y ni aún olían. Nosotros cuando vamos al campamento, estamos alrededor del fuego, olemos a puro humo, hermano. A puro humo. Es lo que, ¿verdad que sí? Le ha tocado a puro humo. Es lo que olemos. Dice, ni aún olían. Hermano, si estamos con Cristo, no le tenemos miedo a la tribulación, ¿verdad que no? Es para edificación. Cuando salga del fuego, Dios va a ser glorificado. Porque cuando salieron del fuego, entonces sí dijo, ahora sí vamos a servirle al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ese Dios sí libera del fuego, ese Dios sí quita las ataduras. Pudieron ver el poder del Dios verdadero. ¿En dónde lo vieron? En la tribulación, donde las ataduras fueron rotas. Porque muchas veces es la única manera, es el único lugar donde las ataduras van a caer. Usted ha visto, hermano, que la gente que más se ha humillado es cuando ha pasado por problemas más grandes. Cuando está en condición donde no puede solucionar sus propios problemas, que se tiene que humillar para decirle, no puedo pagar la renta, ayúdenme. Que se ha humillado para decirle, ayúdeme con mi matrimonio porque estoy a punto de divorciarme. Cuando tiene que humillarse a decir, ayúdeme con mi familia porque ya se me fue. Ayúdeme con mis hijos. Cuando se tiene que humillar, que tiene que comerse su orgullo, hermano, porque el orgullo está bien grandote. Tiene que, y se lo tiene que comer y humillarse. La gente no sabe qué tan fuerte es hasta que pasa por la prueba. Muchas veces nunca vamos a saber verdaderamente el poder que tenemos en nuestras vidas hasta que pasamos por la prueba.
Y entrando Pablo en la sinagoga, lo habló con denuedo por espacio de 3 meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Porque siempre, hermano, entre medio, siempre va a haber alguien que endurezca su corazón. Siempre va a haber alguien que dice: no, yo no acepto. Se oye muy bonito, pero eso no es para mí. ¿Verdad que usted ha invitado a gente, les ha dicho: vamos a la iglesia? No, eso no es para mí. Usted les ha hablado a gente de las cosas de: no, eso no es para mí. No lo aceptan. Pero aquí dice la palabra de Dios que endurecieron su corazón y fueron a la escuela. Pero la escuela en aquel tiempo, hermano, no era una escuela como el día de hoy. Era simplemente un discipulado, una casa, un discipulado donde él comenzó a utilizar la casa del discipulado de Tirano. Así continuó por un espacio de 2 años. Este hombre iba de largo, le gustaba enseñar al apóstol Pablo. Y yo me doy cuenta, para que una persona sea discipulada, hermano, se tarda entre 2 y 3 años. Para que sea bien discipulada, se tarda entre 2 y 3 años. De estudiar, buscar y enseñar los rudimentos de la palabra, se tarda. Una persona no es fácilmente discipulada. Porque usted va a dar una clase, da 2 clases o 3 clases, piensa que ya se firma. No, hermano, se toma tiempo. La palabra nos enseña que el Señor Jesús se tomó alrededor de 3 años y medio para hacer los discípulos, para hacer los apóstoles. Y luego los mandó. Por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra ¿de quién? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermano, este hombre no se avergonzaba. Este hombre no le tenía miedo a nadie. Él, donde quiera que hablaba, él presentaba la palabra. Él tenía denuedo. ¿Sabe? A veces no nos gusta presentar la palabra, porque el momento que alguien sepa que yo soy cristiano, tengo que mantener los estándares de cristiano. Y a veces no quiero, a veces no. O sea, eso quiere decir que mi conducta va a ser diferente en donde esté yo, donde les dije que era cristiano. Mi conducta va a ser diferente, mi forma de ser va a ser diferente. Y como que yo no quiero, mejor como que no les digo que soy cristiano. Cuando oro, que como enfrente de ellos, no volteo para el otro lado. En nombre de Jesús, amén. Para que no se den cuenta que soy cristiano, ¿verdad? Pero hermano, el que no se avergüenza ahí delante de todos, se quita la cachucha. Señor, vengo a tu presencia, bendice estos alimentos. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y la gente se queda: ¿ah? ¿Eres cristiano? Yes, I am. No tiene vergüenza presentarse. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Hacía quién milagros? ¿Y hacía quién milagros? No era Pablo, ¿verdad que no? ¿Hacía quién? Pero dígalo con ganas. ¿Hacía quién? Dios milagros extraordinarios, porque no eran ordinarios, eran fuera de lo común. Eran cosas que no se habían visto antes. Hacía el Señor milagros por mano de Pablo. Nosotros nada más somos instrumentos, hermano. Toda persona en esta tierra nada más es un instrumento. Para aquellos que se creen, hermano, que traen, ¿cómo se dice? Guardias, que no los toquen porque son el ungido de Dios. Y si lo tocan se contamina, ¿no? Esa es la palabra del Señor, que aquella mujer con el flujo de sangre, hermano, aquella mujer que estaba en un proceso de flujo de sangre, no sé cómo decirlo para que no se oiga tan feo, y estaba y dice, aquella mujer extendió su mano y tocó el borde del manto del maestro. Y estos hombres traen guardias para que no los toquen. Oiga, le dijo un pastor, dijo: ustedes son los ungidos de Dios, los que oran y la gente se cae y la gente sana, pero no tienen fe para que Dios los cuide,
porque tienen que traer esos guardias alrededor. Qué contradicción. Porque si son hombres de Dios, van a confiar que Dios los... ¿Cuántos guardias traía Pablo? ¿Cuántos guardias traía Pedro? Hermano, aquellos hombres caminaban confiados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabían en quién habían confiado. Mejor no me meto en eso porque se vi que se quedaron muy callados. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. De tal manera, y quiero que vea esto porque esto lo hicieron una doctrina, hermano. Y hay que tener cuidado cuando se hace una doctrina de un milagro que Dios hizo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, la gente nada más llegaba con un pañuelito y le quitaba así ¿cómo se llama? El sudor a Pablo, y luego lo llevaban, lo ponían los enfermos y eran sanos. Le quitaban un pedacito del manto, se lo rompían y se lo llevaban y lo ponían los enfermos y eran sanos. ¿Quién los sanaba, hermano? ¿Quién los sanaba? ¿Verdad que no era el pedazo de garra? Ni el pañuelo con el sudor oloroso. No, hermano, lo que pasa es que en ese tiempo el Señor estaba haciendo milagros para que la gente reconociera el poder de Dios. Y alguna gente ya ha hecho doctrina y ya usted ve en la radio y sacan esta escritura y dicen: es bíblico, mire, es bíblico, mande sus $500 y le mandamos el paño ungido para que se sane su enfermo. Mentirosos. Y nomás están haciendo negocio con la palabra de Dios. Busquen la palabra más adelante, a ver dónde se vuelve a repetir esta historia. Es como cuando nosotros vemos, dice la palabra de Dios, que cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? ¿Cuántas veces anduvieron alrededor del muro de Jericó? Marchando. ¿Cuántas veces? 7, dice la hermana. ¿Quién da más? ¿Cuánto dice allá? ¿Cuántas? O ya que dijeron 13. ¿Alguien dijo 13? El primer día, dice, los primeros 6 días caminaron una vez. Y el séptimo día caminaron, ¿cuántas veces? 7. ¿Cuántas veces son? 13. Caminaron alrededor. Y a la tercera, ellos, las trompetas, y cayeron. Y dice la gente, hermano, ni siquiera has estudiado muy bien la Biblia, y dice: vamos a hacer como hicieron con Jericó, vamos a tumbar las paredes, vamos a marchar alrededor 7 veces y a la séptima vez se cae. ¿No ha leído la Biblia que la séptima vez, el séptimo día, fueron alrededor 7 veces? ¿Se ha leído? ¿Ha leído? ¿O no ha leído? Después de eso, ¿cuántas veces se cayeron las paredes por caminar alrededor de una ciudad? ¿Cuántas veces? Pero se ha hecho una doctrina de que vamos a caminar alrededor 7 veces y se van a caer los muros, se van a deshacer los muros. Hermano, yo digo que si Dios le habla y le dice: vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, pero no ponga un milagro aislado de la Biblia como un patrón. No se puede poner. Dios no es un Dios de patrones. Dios, hermano, actúa cada vez diferente. Hoy está actuando diferente que actuó en el Antiguo Testamento. Y mandaban los paños. De tal manera, hermano, en este día estamos deshaciendo muchas teologías, muchas teorías de gente que hace cosas para ganar dinero con la palabra de Dios. Se va a ir por alrededor, este video se va a través del mundo entero. Y yo sé que va a llegar a Miami, porque en Miami hay muchos de esos. En Guatemala hay muchos de esos. Aquí en Estados Unidos, hermano, hay muchos de esos que están haciendo dinero con los hijos de Dios. Le está robando. Y este pastor lo dijo muy claramente. Dijo: ¿sabe a quién le está robando? ¿Sabe a quién le están robando? ¿Sabe a quién le están engañando? Dice: a los ignorantes. ¿Verdad que se oye duro? Pero si eso no es. Porque la palabra de Dios es que está. La profecía más segura aquí está. Y si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermano, de los charlatanes que se están levantando a querer ganar, ¿cómo se dice? Provecho de los hijos de Dios, hermano. Aquellos que no escudriñan la palabra,
aquellos que no buscan la palabra, los engañan fácilmente. Pero a usted no lo van a engañar tan fácilmente porque ya está aprendiendo aquí, amén, hermano. De tal manera dice que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, mire hermano, ya estoy por concluir en esta noche. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes, diga conmigo, exorcistas ambulantes, porque hoy hay muchos exorcistas ambulantes también. Muchos evangelistas, muchos pastores, muchos profetas que no tienen ni una iglesia y andan en que yo soy el evangelista fulano, y andan en muchos diferentes lugares y no tienen ni siquiera una cobertura, no tienen ni una iglesia ni siquiera. Hay muchos de esos exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, hermano, porque hablaban con autoridad, ¿no? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: escúchenme, hijos de Esceva, porque así se llamaba su papá. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Ve, hermano, los espíritus, los demonios saben quién es Jesús. Y los espíritus y los demonios saben quién es usted en Jesús, si verdaderamente Dios está en usted. Por eso no cualquier persona puede echar fuera demonios, hermano. No cualquier persona puede venir y echar fuera los espíritus inmundos. No cualquier persona. Tiene que ser una persona que verdaderamente, de ellos dicen: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, diga conmigo, desnudos y heridos. Así es la condición de aquellos que se levantan, hermano, a querer utilizar el nombre de Jesús sin conocerlo, de utilizar el poder de Dios sin tener el poder de Dios en ello. Los demonios conocen y dicen: aquí viene mira, ¿quién se cree que es? Y se levantó aquel hombre, hermano, y les quitó la ropa, los mandó desnudos y todos golpeados. Aquella persona, hermano, que quiera hacer esto sin tener a Jesús en su corazón, va a quedar avergonzado y va a quedar dolido, porque el demonio va a venir en contra de él, contra su familia, contra todos. Dice aquí, el demonio que estaba en aquel hombre salió y vino sobre de ellos. Por eso no cualquiera se debe levantar a liberar, hermano. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué era magnificado? Porque estaban ahí los milagros, los prodigios sucediendo. La iglesia del tiempo del libro de Hechos, hermano, fue una iglesia que se calificó, se conoció por los milagros que Dios hacía. Por eso ahora, hermano, hay muchos, ¿cómo se dice? Counterfeiters. Muchas personas que quieren hacer lo mismo que sucedió en el libro de los Hechos, y quieren ellos fabricar milagros. El otro día estábamos viendo, hermano, un documental de este hombre. Era un predicador que él mismo duplicaba milagros. Pero ¿sabe qué es lo que hacía? Él ocupaba a personas, les pagaba, ponía personas en sillas de rueda, personas epilépticas, personas que estaban endemoniadas supuestamente. Y cuando él estaba predicando, que estaban las multitudes, venían aquellos: y ahora sí llegó el tiempo de la sanidad, llegó el tiempo de la liberación. ¿Quién está enfermo aquí? Y ahí viene el que estaba en silla de ruedas. Y él: espíritu paralítico, te echo fuera de en el nombre de Jesús. Y empezaba, y se levantaba aquel, y aventaba la silla de ruedas, y se agarraba. Y luego ya cuando se acababa el servicio, van allá: ahora sí, móchese. Lo descubrieron, hermano. Lo descubrieron que estaba pagando a las personas para que se hicieran que estaban sucediendo milagros, tratando de fabricar milagros.
Pero gracias a Dios, hermano, que dice la palabra que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se sintieron convictos de lo que estaban haciendo. Dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, echaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 50,000 piezas de plata. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. 30. Que se calcula que fue alrededor de unos $3,000 en el tiempo del día de hoy. 50,000 piezas de plata se calcula que es alrededor de $3 millones. Y dice la Biblia, hermano, que estos hombres se deshicieron de todo aquello. Se deshicieron de todo lo que les estorbaba para servir a Jesús. Se deshicieron de todo lo que no les servía a ellos para servir al Cristo de la gloria. Y el Señor nos llega y nos trae a este momento. ¿Qué hay en nuestra vida que nos tenemos que deshacer para que el Cristo de la gloria fluya en nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida que nos tenemos? A lo mejor no son $3 millones, a lo mejor, pero a lo mejor es algo muy preciado de su vida, que el Señor le dice: es tiempo de que lo sacrifiques. Es tiempo que te deshagas de él. Yo no sé qué es, pero si se pone de pie conmigo, hermano. Esta palabra es poderosa, impacta mi corazón. Las predicaciones más elocuentes del mundo no se comparan a una palabra pura de la palabra de Dios. Ahí con sus ojos cerrados, deme un minutito. Yo le pido que en este momento haga un análisis, un escaneo sobre su vida. Ahora sí que no estamos aquí pretendiendo ser perfectos en ninguna manera, porque la verdad creo que nadie lo es, nadie lo somos. Y tampoco creo que somos los peores del mundo. Lo que sí sabemos es que hay cosas en nuestro corazón que necesitan cambio. Cosas en nuestra vida que necesitan cambio. Y sin duda equivocarme, yo creo que no hay excepción de persona en este lugar que pudiera decir: yo no necesito nada, yo lo tengo todo. Si usted puede decir eso, wow. Pero todos aquellos hermanos que estamos en esa condición que necesitamos en este momento venir ante Dios y decirle: Señor, esto que está aquí, esto que tengo, te lo entrego. Como aquellos hombres magos, aquellos hombres que hacían magia y vinieron y entregaron todos sus libros, todas aquellas cosas tan costosas que tenían. Era lo que les daba el sustento a ellos, era lo que le daba a ellos todo lo que ellos tenían, y se deshicieron de ello por la convicción en su corazón de que Dios valía mucho más que eso. Conocer a Dios, conocer la salvación en Él, valía muchísimo más que aquello. Y yo le puedo decir ahora, Él, Dios, tiene mucho más valor que aquella cosa a la cual usted está reteniendo, aquello que le impide entregarse por completo. Si usted tiene sus ojos cerrados en este momento y está ante la presencia de Dios, Él le va a hablar. Él le va a decir: mira, es esto. Tienes que entregarlo. Tienes que deshacerte de ello. Está impidiendo el fluir de mi Espíritu Santo en tu vida.
A lo mejor era como los discípulos que solo conocían el bautismo de arrepentimiento, pero no conocían al Cristo de la gloria. Pero al momento que lo reconocieron, fueron llenos del Espíritu Santo. Fluyó. Y a lo mejor en este día hay alguien en este día que necesita que reconocer para que fluya el mover del Espíritu Santo. Padre, yo te bendigo en este momento. Señor, reconocemos desde el libro de Deuteronomio, Señor, fue completamente prohibido, Señor, todas estas actividades del ámbito espiritual, satánico, de brujería y de todo aquello. Y ahora lo vemos, Señor, que estaba sucediendo en la iglesia primitiva y está sucediendo el día de hoy. Pero la respuesta para la iglesia primitiva y para el día de hoy todavía sigue siendo la misma. Todavía se llama Jesús el Cristo. Y yo te pido en este día, Señor, a los que estamos aquí y a los que están viendo a través del mundo, Señor, que tú les hables a su corazón. Que tú les hables en este momento. Hay una respuesta, hay una salida. Y se llama Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te damos a ti. Bendito eres. Gracias, hermanos, por estar aquí en esta noche. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus corazones. Pedimos que Dios siga con ustedes, ¿verdad? A través de toda la semana y siga, quizás alguna palabra Dios habló a su vida y la siga resonando hasta que se haga carne en nuestros corazones. Dios me los bendiga en esta noche. Que tengan muy buenas noches.